Papá, ¿puedo comer contigo? La voz era tan suave que casi se perdió entre el murmullo elegante del restaurante. El sonido de las copas chocando, las conversaciones en tono bajo y la música instrumental parecían envolverlo todo en una burbuja de lujo distante, hasta que esa pregunta atravesó el aire como una flecha directa al corazón. El millonario levantó lentamente la mirada. Frente a él, con las manos pequeñas entrelazadas a la altura del pecho y los ojos grandes llenos de una mezcla de esperanza y miedo, estaba una niña de la calle. Su vestido beige estaba un poco arrugado, sus sandalias gastadas, su cabello rubio enredado por el viento, pero sus ojos tenían algo que el millonario no pudo ignorar. En la mesa había un plato cuidadosamente decorado. Una copa de vino blanco brillaba bajo las luces cálidas del jardín. Todo era perfecto. Todo estaba en su lugar, excepto esa niña. Y durante unos segundos que parecieron eternos, nadie respiró. Detrás del millonario, una pareja elegante abrió los ojos con asombro. Otra mujer se llevó la mano a la boca como si estuviera presenciando algo prohibido. Un hombre murmuró algo sobre seguridad. El ambiente se tensó. Pero el millonario no miraba a nadie más, solo a ella. La niña volvió a hablar, casi en un susurro: no he comido hoy, pero prometo no molestar. El silencio se hizo más pesado que el oro. Y en ese instante, algo se movió dentro del millonario. Algo que llevaba años dormido. Pero lo que él aún no sabía era que esa simple pregunta lo obligaría a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida, y lo que esa niña llevaba consigo cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna historia que transforme tu manera de ver el mundo. Y antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Queremos leerte. El millonario volvió a mirar su plato, luego miró a la niña, y, en lugar de llamar al mesero, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Corrió su silla ligeramente hacia atrás. Siéntate, dijo en voz baja. La niña no se movió al principio. Parecía no creerlo. ¿De verdad?, preguntó. Sí, pero primero dime tu nombre. Sofía. El millonario sintió una presión extraña en el pecho. Ese nombre tenía ecos del pasado. Ecos que había intentado silenciar durante años. Sofía se sentó con cuidado, como si temiera que en cualquier momento alguien cambiara de opinión. Sus manos estaban pequeñas, un poco sucias, pero temblaban más de nervios que de frío. El mesero se acercó apresuradamente. Señor, esto no es apropiado. El millonario levantó una mano sin mirarlo. Tráele un plato igual al mío. El murmullo alrededor aumentó. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad morbosa, algunos con genuina sorpresa, pero el millonario no apartaba los ojos de la niña. ¿Dónde están tus padres?, preguntó con tono serio. Sofía bajó la mirada. No tengo papá, y mamá está enferma. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier crítica social. El millonario sintió un nudo en la garganta. No era culpa, no era lástima, era reconocimiento. Porque en esos ojos había algo que le resultaba familiar. Una mezcla de orgullo y hambre, de dignidad y necesidad. ¿Cuántos años tienes? 5. 5. Exactamente la misma edad que tendría su hija, si no hubiera permitido que el orgullo destruyera su matrimonio años atrás. El pensamiento apareció sin permiso. El millonario había construido imperios. Había firmado contratos millonarios sin titubear. Había despedido ejecutivos sin parpadear, pero en ese momento no sabía qué hacer con una niña que solo quería compartir una mesa. El plato llegó. Sofía lo miró como si fuera un tesoro, pero no empezó a comer de inmediato. Miró primero al millonario. ¿Seguro que puedo? El millonario asintió. Y cuando ella dio el primer bocado, ocurrió algo inesperado.
No fue la escena. No fueron las miradas ajenas. No fue el gesto de caridad. Fue la manera en que ella cerró los ojos al probar la comida. Como si fuera el mejor regalo del mundo. Como si no estuviera acostumbrada a eso. Como si cada bocado fuera un milagro. Y el millonario sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. No por tener dinero, sino por no haber mirado nunca más allá de sus propios muros. ¿Siempre comes aquí?, preguntó él. Sofía negó con la cabeza. Solo cuando alguien me deja quedarme cerca, a veces me voy antes de que me saquen. El millonario apretó los labios. ¿Y hoy, por qué te acercaste a mí? La niña dudó. Lo miró fijamente. Porque te parecías a alguien que conocí. El corazón del millonario dio un salto. ¿A quién? A mi papá, susurró ella. El mundo pareció detenerse. El mundo pareció detenerse. En otra mesa, alguien dejó caer un tenedor. El millonario sintió que el aire se volvía más denso. ¿Tu papá está? No sé, respondió Sofía con una sinceridad que dolía. Mamá dice que se fue cuando yo era bebé, pero yo creo que algún día volverá. El millonario apartó la mirada por un segundo. No porque no quisiera verla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, temía que alguien lo estuviera viendo por dentro. ¿Y si no vuelve?, preguntó casi en un susurro. Sofía levantó los hombros con una mezcla de inocencia y madurez forzada. Entonces aprenderé a ser valiente sola. Esa frase atravesó al millonario como un espejo. Porque él había aprendido a ser fuerte, pero no valiente. La diferencia era enorme. Fuerte era cerrar el corazón. Valiente era abrirlo. Y en ese instante, el millonario comenzó a sospechar que esa niña no había llegado a su mesa por casualidad. Había algo más. Algo que todavía no entendía, pero que pronto lo obligaría a enfrentar el pasado que había enterrado bajo contratos, viajes y silencio. Sofía siguió comiendo lentamente, con educación. No devoraba. No pedía más. Solo agradecía con los ojos. Y el millonario sintió que cada segundo a su lado desmontaba una parte de la armadura que había construido durante años. Sin embargo, lo que él aún no sabía, era que alguien, no muy lejos de allí, observaba la escena con lágrimas contenidas. Y esa persona conocía un secreto que lo cambiaría todo. Porque aquella niña no había elegido esa mesa por azar. Y esa noche no sería una cena cualquiera. Sería el comienzo de una verdad que el millonario jamás imaginó escuchar. Y cuando esa verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Sofía terminó el primer plato con una delicadeza que no combinaba con la vida que parecía llevar. No dejó nada. No pidió más. Solo tomó un pequeño sorbo de agua y miró al millonario como si estuviera agradeciendo algo mucho más grande que la comida. El millonario no estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Estaba acostumbrado a miradas interesadas, a miradas calculadoras, a miradas que evaluaban cuánto podían obtener de él. Pero esa no. Esa era una mirada limpia. Una mirada que no pedía dinero, solo presencia. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, preguntó el millonario, intentando mantener la voz firme. Sofía negó suavemente. Está descansando. Cuando se despierta le duele mucho el pecho, y se cansa. El millonario sintió una presión incómoda en el estómago. ¿Está enferma?, la niña asintió. Dice que es algo en el corazón, pero yo creo que es tristeza. Esa respuesta no era propia de una niña de 5 años. El millonario dejó de respirar por un segundo. Tristeza. Esa palabra le resultaba demasiado conocida. Había visto tristeza en el rostro de la mujer que una vez lo amó. Había visto tristeza cuando decidió priorizar contratos sobre cumpleaños.
Había visto tristeza el día que escuchó la palabra divorcio. Pero había decidido no mirar atrás. El millonario había convertido el dolor en productividad, el abandono en ambición, la culpa en expansión empresarial. Y ahora, una niña frente a él hablaba de tristeza como si fuera una enfermedad física. ¿Dónde viven?, preguntó con cautela. Sofía señaló hacia la calle principal. En un cuarto pequeño, mamá dice que es temporal. Temporal. El millonario conocía bien esa palabra. Muchas veces había dicho que su ausencia era temporal, que sus viajes eran temporales, que su distancia era temporal. Pero los años no eran temporales. Las heridas tampoco. El restaurante seguía en silencio. Algunos comensales fingían no mirar, pero nadie era indiferente. El millonario notó que una mujer al fondo los observaba con atención. No era una mirada curiosa. Era una mirada intensa. Como si estuviera esperando algo. ¿Tu mamá trabaja?, preguntó él. Sofía dudó. Antes sí, ahora no puede mucho. El millonario comenzó a sentir que cada respuesta abría una puerta que prefería mantener cerrada. ¿Y cómo comen?, Sofía lo miró con honestidad brutal. A veces comemos, a veces no. La frase cayó como una sentencia. El millonario tenía inversiones en 3 países. Cuentas que crecían incluso mientras dormía. Propiedades que ni siquiera visitaba. Y frente a él estaba una niña que medía su vida en, a veces. A veces comemos, a veces no. Por primera vez en años, el millonario sintió que el éxito no llenaba ningún vacío real. ¿Por qué te acercaste justo a mi mesa?, preguntó con suavidad. Sofía lo miró fijamente. Porque estaba solo. Esa respuesta lo tomó desprevenido. El millonario miró a su alrededor. Había gente. Había ruido. Había lujo. Pero sí, estaba solo. Y cuando alguien está solo, continuó Sofía, necesita compañía. Esa niña no pedía comida. No pedía dinero. No pedía caridad. Estaba ofreciendo algo. Presencia. El millonario bajó la mirada. Recordó noches en hoteles de 5 estrellas donde el silencio era más ruidoso que cualquier ciudad. Recordó mesas largas con ejecutivos donde nadie hablaba de nada real. Recordó el eco de su propia casa vacía. Y entendió algo incómodo. Había construido una vida rodeada de gente, pero sin nadie. ¿Te da miedo estar sola?, preguntó él. Sofía negó con la cabeza. No cuando pienso que mi papá podría estar en algún lugar pensando en mí. El millonario sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Lo extrañas?, Sofía asintió. Aunque no lo conozca, sí. Esa frase fue como un espejo que no perdona. Porque el millonario sabía lo que era ser extrañado por alguien que él había decidido no ver. Sabía lo que era que una hija preguntara por qué papá no estaba. Sabía lo que era escuchar excusas, y elegir el trabajo. El pasado comenzó a golpear la puerta de su conciencia. Pero él aún no sabía que esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. De repente, Sofía hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia la del millonario. Gracias por dejarme sentarme contigo. El contacto fue mínimo, pero suficiente. El millonario no recordaba la última vez que alguien le tomó la mano sin esperar algo a cambio. No recordaba la última vez que sintió ternura sin estrategia. En ese instante, el mesero regresó, incómodo. Señor, el gerente quiere hablar con usted. El millonario levantó la mirada. Dígale que estoy ocupado. El mesero dudó. Se trata de la niña. El millonario se levantó lentamente. El restaurante quedó en silencio otra vez. La niña está conmigo, dijo con firmeza. Y nadie la va a sacar.
Fue la primera vez en mucho tiempo que defendía algo que no generaba ganancias. Sofía lo miraba como si estuviera viendo a un héroe. Y eso lo incomodó. Porque él sabía que no lo era. Al menos, no todavía. Sofía lo miraba como si estuviera viendo a un héroe. Y eso lo incomodó. Porque él sabía que no lo era. Al menos, no todavía. El millonario volvió a sentarse lentamente. Su mente ya no estaba en la comida, ni en el restaurante, ni en las miradas ajenas. Estaba en esa niña, y en todo lo que su presencia estaba removiendo dentro de él. Pero entonces, algo cambió. Esa sensación extraña que había tenido desde el principio, se intensificó. No era solo la historia de la niña. No era solo su mirada. Era otra cosa. Algo que no encajaba. Sofía, dijo con voz más suave, ¿cómo se llama tu mamá? La niña bajó la mirada por un segundo, como si esa pregunta pesara más de lo normal. Clara. El nombre cayó como un golpe seco. El millonario se quedó inmóvil. Su pulso se aceleró de inmediato. Clara. No podía ser. Había miles de mujeres con ese nombre. Miles. Pero aún así, algo dentro de él reaccionó con una fuerza que no pudo controlar. Clara, ¿qué? Preguntó, intentando mantener la calma. Sofía dudó. Clara Mendoza. El mundo se quebró en silencio. El millonario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa no era una coincidencia. No podía serlo. Clara Mendoza no era un nombre cualquiera en su historia. Era el nombre que había intentado borrar de su vida. Era el nombre que evitaba incluso pensar. Era el nombre de la mujer que una vez amó, y que decidió dejar atrás. El aire se volvió insuficiente. ¿Qué pasa? Preguntó Sofía, al notar su cambio. El millonario no respondió de inmediato. Su mente comenzó a reconstruir recuerdos que llevaba años evitando. Clara riendo en una cocina pequeña. Clara llorando en la puerta mientras él salía con una maleta. Clara diciendo que no quería dinero, que solo quería tiempo. Y él, dándole exactamente lo contrario. Dinero. Siempre dinero. Nunca tiempo. ¿Tu mamá es alta, de cabello oscuro? Preguntó con la voz tensa. Sofía asintió lentamente. Sí, pero ahora está más delgadita. Cada palabra era una confirmación que no quería aceptar. ¿Y tiene una cicatriz pequeña en la ceja izquierda? Sofía abrió los ojos con sorpresa. Sí, ¿cómo sabes? El millonario cerró los ojos por un segundo. El pasado lo había alcanzado. No, lo había encontrado. Y no había llegado en forma de reclamo, ni de juicio. Había llegado en forma de una niña que solo quería comer con él. El silencio entre ambos se volvió distinto. Más pesado. Más real. Sofía, dijo él con dificultad, ¿tu mamá alguna vez te habló de tu papá? La niña bajó la mirada. No mucho, solo dice que era alguien importante, pero que eligió estar lejos. Esa frase fue como una sentencia final. No había duda. El millonario sintió algo romperse dentro de él. Porque por primera vez, no podía esconderse detrás de excusas. No podía culpar al trabajo. No podía culpar a las circunstancias. Había sido su decisión. Su elección. Y ahora, esa elección estaba sentada frente a él, con 5 años de vida que él nunca había visto. 5 años de cumpleaños perdidos. 5 años de abrazos inexistentes. 5 años de una hija que no sabía que él era su padre. El millonario miró a Sofía con nuevos ojos. Ya no era solo una niña. Era su hija. Y ella no lo sabía. El corazón le latía con fuerza. Quería decirlo. Quería abrazarla.
Quería recuperar cada segundo perdido. Pero no podía. No así. No en ese momento. Porque había algo más importante. Clara. Sofía, dijo con voz más firme, necesito ver a tu mamá. La niña levantó la mirada, sorprendida. ¿Por qué? El millonario dudó. No podía decirle la verdad todavía. No sabía cómo. No sabía si tenía derecho. Porque, quiero ayudarla, respondió finalmente. Sofía lo observó en silencio. Como si estuviera evaluando algo más allá de sus palabras. Muchos dicen eso, pero luego no vuelven. Esa frase lo golpeó directo. Yo no soy muchos, dijo él, casi sin pensar. Sofía inclinó la cabeza ligeramente. Eso también lo dicen. El millonario sintió que cada defensa que había usado en su vida no servía frente a esa niña. No podía convencerla con palabras. Solo con acciones. Llévame con ella, pidió con sinceridad. Sofía dudó. Miró su plato vacío. Miró el restaurante. Luego lo miró a él. ¿De verdad quieres conocerla? El millonario asintió. Más que nada en este momento. Sofía se levantó lentamente de la silla. Está cerca, pero el lugar no es bonito. El millonario dejó unos billetes sobre la mesa sin mirar cuánto. No me importa. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Salieron del restaurante. El contraste fue inmediato. De las luces cálidas y el lujo silencioso, a la calle fría, ruidosa, real. Sofía caminaba unos pasos adelante, como si conociera exactamente el camino. El millonario la seguía, pero no solo con los pies. La seguía con el corazón en la mano. Cada paso era una mezcla de miedo, culpa, y una esperanza que no sabía si merecía. Es aquí, dijo Sofía, señalando un edificio deteriorado. El millonario levantó la mirada. Ventanas rotas. Paredes desgastadas. Luces parpadeantes. Nada que ver con el mundo en el que él vivía. Y sin embargo, ahí estaba su pasado. Esperándolo. Subieron por una escalera estrecha. Cada escalón crujía. Cada paso pesaba. Sofía se detuvo frente a una puerta. Respiró hondo. Y tocó suavemente. Mamá, ya llegué. Hubo un silencio breve. Luego, una voz débil desde adentro, ¿Sofía? El corazón del millonario se detuvo. Esa voz. La reconocería en cualquier parte. Después de todos esos años, seguía siendo la misma. Sofía abrió la puerta lentamente. Mamá, traje a alguien. El millonario dio un paso adelante. Y cuando cruzó el umbral, su mundo cambió para siempre. El millonario dio un paso adelante. Y cuando cruzó el umbral, su mundo cambió para siempre. El cuarto era pequeño. Apenas iluminado por una lámpara tenue que parpadeaba intermitentemente. El aire se sentía pesado, como si la tristeza se hubiera acumulado en cada rincón durante años. Y ahí, sobre una cama sencilla, estaba ella. Clara. Más delgada. Más pálida. Pero inconfundible. El tiempo había pasado, sí, pero no lo suficiente como para borrar lo que él había sentido por ella alguna vez. Clara levantó la mirada lentamente. Al principio, sus ojos no lograron enfocar. Pero cuando lo hicieron, el silencio se volvió absoluto. No, susurró, apenas con voz. No puede ser. El millonario sintió que todas las palabras que había ensayado en su mente desaparecían. Porque ninguna era suficiente. Porque ninguna servía. Clara, dijo, con la voz quebrada. Ella intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado. Su cuerpo no respondió como antes. ¿Qué haces aquí? Preguntó,
con una mezcla de sorpresa, dolor, y algo más que no quería reconocer. Sofía miraba la escena sin entender. Sus ojos iban de uno a otro, buscando sentido en ese silencio cargado de historia. Mamá, él me invitó a comer, dijo la niña, con inocencia. Fue muy bueno conmigo. Clara cerró los ojos por un segundo. Como si esa frase fuera demasiado para procesar. Siempre fuiste bueno con los desconocidos, murmuró, sin mirarlo directamente. El problema es que nunca supiste serlo con los que te amaban. Esa frase cayó como una verdad imposible de esquivar. El millonario no respondió. No porque no quisiera, sino porque sabía que era cierto. Sofía frunció el ceño. ¿Se conocen? El silencio volvió. Pesado. Denso. Inevitable. El millonario miró a Clara. Clara lo miró a él. Y en ese cruce de miradas, años de distancia, decisiones y heridas no sanadas quedaron expuestos sin necesidad de palabras. Sofía, dijo Clara con suavidad, ¿puedes traerme el vaso de agua de la mesa? La niña asintió y se alejó unos pasos. Lo suficiente. Clara esperó a que Sofía no estuviera tan cerca. Y entonces, habló en voz baja, no le digas. El millonario sintió el golpe de esas palabras. Clara, no, interrumpió ella, con firmeza, aunque su voz era débil. No tienes derecho a aparecer ahora, y confundirla. Cada palabra estaba cargada de años de dolor contenido. Quiero ayudar, dijo él. Clara dejó escapar una pequeña risa sin alegría. ¿Ayudar? Repitió. Siempre fue así contigo, apareces cuando te conviene sentirte mejor. El millonario bajó la mirada. Porque esa acusación también tenía algo de verdad. No es por mí, respondió. Es por ustedes. Clara lo observó fijamente. Como si estuviera buscando una grieta en su discurso. ¿Ahora te importamos? La pregunta no era agresiva. Era peor. Era honesta. Y eso la hacía más dolorosa. Siempre me importaron, dijo él. Clara negó suavemente. No, susurró. Si te hubiéramos importado, te habrías quedado. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era incómodo. Era definitivo. Sofía regresó con el vaso de agua. Aquí, mamá. Clara sonrió con ternura. Gracias, mi amor. El millonario observó esa escena con el corazón apretado. Ese, mi amor, no era para él. Nunca lo había sido. Y había perdido la oportunidad de escucharlo en otro contexto. Sofía volvió a mirar al millonario. ¿Te vas a quedar? La pregunta era simple. Pero la respuesta no lo era. El millonario dudó. Miró el cuarto. Miró a Clara. Miró a Sofía. Y por primera vez en años, no pensó en negocios, ni en tiempo, ni en agendas. Pensó en lo que realmente importaba. Si ustedes me dejan, sí. Clara cerró los ojos. Como si esa respuesta abriera una puerta que había intentado mantener cerrada durante mucho tiempo. No necesitamos tu dinero, dijo ella. El millonario asintió. Lo sé. Entonces, ¿qué ofreces? Esa pregunta lo dejó en silencio. Porque por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. No podía ofrecer contratos. No podía ofrecer soluciones rápidas. No podía comprar el pasado. Respiró hondo. Tiempo, dijo finalmente. El que no di, y el que aún pueda dar. Clara lo miró en silencio. Evaluando. Recordando. Dudando. El tiempo no se devuelve, respondió ella. Pero se puede empezar de nuevo, dijo él. Sofía los miraba sin entender del todo, pero sintiendo todo. ¿Por qué hablan como si se conocieran de antes?
Preguntó. El corazón del millonario latía con fuerza. Clara apretó el vaso con suavidad. Ese era el momento que había evitado durante años. La verdad estaba ahí. A un suspiro de salir. Y cambiarlo todo. Clara miró a Sofía. Luego al millonario. Y finalmente, tomó una decisión. Porque, comenzó, con voz suave, él es alguien que conocí hace mucho tiempo. Sofía inclinó la cabeza. ¿Era tu amigo? El silencio se estiró. El millonario sintió que el mundo entero cabía en esa respuesta. Clara respiró hondo. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pudo ocultar. Y entonces, dijo la verdad. No, susurró. Es tu papá. El tiempo se detuvo. El aire desapareció. Y el mundo, tal como lo conocían, dejó de existir. Sofía no se movió. No habló. No respiró, o al menos eso pareció. Sus ojos, grandes y llenos de vida, ahora estaban fijos en el millonario. Ya no con curiosidad, sino con algo mucho más profundo. Algo que apenas estaba comenzando a entender. ¿Mi papá? Susurró. La palabra salió frágil. Como si al decirla en voz alta pudiera romperse. El millonario sintió que el corazón se le desgarraba en el pecho. Había imaginado ese momento muchas veces. Había pensado en qué diría. ¿Cómo lo diría? ¿Cuándo lo haría? Pero la vida no le dio ese control. Llegó sin aviso. Sin preparación. Y con una verdad imposible de suavizar. Sí, respondió con la voz temblorosa. Soy yo. Sofía dio un pequeño paso hacia atrás. No por miedo. Sino por impacto. Pero, dijo, intentando entender. Tú no estabas. Esa frase fue más fuerte que cualquier reproche adulto. Porque no tenía rabia. Solo verdad. El millonario bajó la mirada. Lo sé. No intentó justificarse. No intentó explicar. Por primera vez, no intentó defenderse. ¿Por qué? Preguntó Sofía. La pregunta que había evitado durante años. La pregunta que no tenía una respuesta que pudiera reparar el daño. El millonario respiró hondo. Porque tomé malas decisiones, dijo finalmente. Pensé que tenía tiempo, y me equivoqué. Sofía lo miraba en silencio. Procesando. Sintiendo. Entendiendo a su manera. Yo te esperé, dijo ella. 3 palabras. Suficientes para romper cualquier coraza. El millonario sintió que las piernas le fallaban. Lo sé, susurró. Y no estuve. Clara observaba la escena en silencio. No intervenía. No suavizaba. Porque esa conversación no le pertenecía. Era entre ellos. Entre un padre que había llegado tarde, y una hija que nunca dejó de esperar. Sofía dio un paso adelante. Luego otro. Hasta quedar frente a él. ¿Te vas a ir otra vez? Preguntó. El millonario levantó la mirada de inmediato. No. La respuesta fue firme. Sin dudas. Sin condiciones. ¿De verdad? De verdad. Sofía lo observó como si estuviera midiendo la sinceridad de sus palabras. Como si, a pesar de su edad, entendiera que las promesas no siempre se cumplen. ¿Y si te equivocas otra vez? Preguntó. El millonario tragó saliva. Entonces, tendrás derecho a no creerme nunca más. La honestidad de esa respuesta cambió algo en el ambiente. Porque no prometía perfección. Prometía responsabilidad. Sofía guardó silencio unos segundos. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Lo abrazó. No con duda. No con miedo. Con fuerza.
como si ese abrazo hubiera estado esperando 5 años para existir. El millonario se quedó inmóvil al principio. No porque no quisiera corresponder, sino porque no sabía cómo. Había olvidado lo que se sentía. Pero luego, sus brazos se cerraron alrededor de ella. Con cuidado. Con emoción. Con todo lo que no había dado antes. Y en ese instante, algo dentro de él se reconstruyó. No el pasado. Eso ya no podía cambiarse. Pero sí el presente. Y quizás, el futuro. Clara los observaba con lágrimas silenciosas. No eran de tristeza. Eran de algo más complejo. Algo que mezclaba dolor, alivio, y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Después de unos segundos, Sofía se separó. ¿Te vas a quedar con nosotras?, preguntó. El millonario miró a Clara. Esa decisión no le correspondía solo a él. Clara sostuvo su mirada. Larga. Profunda. Llena de historia. Quedarse no es suficiente, dijo ella. Tiene que aprender a estar. El millonario asintió. Aprenderé. No fue una promesa grandiosa. Fue algo más difícil. Fue real. Clara dudó. Porque sabía que abrir esa puerta implicaba riesgo. Implicaba volver a confiar. Implicaba exponerse otra vez al dolor. Pero también sabía algo más. Sofía merecía esa oportunidad. Entonces empieza ahora, dijo finalmente. El millonario no respondió con palabras. Se quitó el saco. Lo dejó a un lado. Se arremangó la camisa. Y se sentó en esa pequeña habitación, como si no hubiera otro lugar en el mundo donde quisiera estar. Sin teléfono. Sin distracciones. Sin prisa. Solo presente. Sofía sonrió. Una sonrisa completa. De esas que no se fingen. ¿Te puedo contar algo?, preguntó. El millonario asintió. Todo lo que quieras. Y esa noche, por primera vez en muchos años, no hubo contratos. No hubo cifras. No hubo excusas. Solo una historia que comenzaba de nuevo. No perfecta. No fácil. Pero real. Porque a veces, la vida no da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio. Pero sí da una oportunidad para empezar a hacerlas bien desde ahora. Y él, esta vez, no pensaba desperdiciarla.